Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada. Bueno, buenos días chiquillos, espero que se encuentren muy bien, buenas tardes mejor dicho. Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a la clase de Educación Cívica. Esperando que se encuentren muy bien, disculpándome con ustedes si no estoy con ustedes a la hora o el tiempo que debemos llegar. Recuerden que esta semana voy a estar cuidando Pro Alfaro. Y pues bueno, esta clase grabada es para explicar uno de los temas más importantes que tenemos en el temario de Educación Cívica de noveno año. Es nuestra última clase de Educación Cívica este año. Así que procuraremos cerrar con todas las actividades teóricas y prácticas. Agradecerle al profesor o a la profesora que está cuidando las lecciones durante este rato. Y esperando poderme incorporar con ustedes lo más pronto posible. Bueno chiquillos, hoy voy a estar explicando un tema que es de parte del sistema político costarricense. Hemos estado viendo los conceptos y las características de democracia y dictadura. Y hoy nos vamos a enfocar en nuestro sistema político interno, específicamente en un tema que se llama mecanismos de control horizontal. Lo voy a tratar de explicar de la manera más específica, breve y concreta posible, sin antes decir que bueno, la democracia de Costa Rica está bien consolidada en algunos campos, pero esperemos que pueda mejorar principalmente en su trámite burocrático. Bueno, recuerden que nosotros vivimos bajo un sistema de democracia, ¿verdad? Una democracia moderna, totalmente distinta a la que practicaban los griegos, que ya nosotros hasta cierto punto hemos repasado y visto. Recuerden que la democracia significa poder del pueblo y la soberanía, que es el poder del pueblo de elegir a sus representantes también. El sistema democrático se fundamenta en varios aspectos, dentro de los cuales está elecciones periódicas, división de poderes, soberanía del pueblo, limpieza en los procesos de sufragio o de voto, etcétera, etcétera. Pero dentro de la democracia y los sistemas democráticos también hay otro requisito que hay que cumplir, que es el de los mecanismos de control. Hay dos tipos de mecanismos de control: el control horizontal y el control vertical. El control horizontal es aquel control que tiene el Estado costarricense entre instituciones, es decir, es un control interinstitucional. Y el control vertical es aquel el que se hace de acuerdo al orden jerárquico de las cosas. Entonces, por ejemplo, el primer orden sería en el vertical el pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que toma las decisiones de elegir esos representantes. Posteriormente vienen la Constitución Política, que es la ley suprema del país, los tres poderes del Estado, seguidamente ejecutivo, legislativo y judicial, instituciones autónomas y en el mismo nivel los ministerios del poder ejecutivo,
y posteriormente otras instituciones públicas, dígase en municipalidades, entre otras. ¿Ok? Eso permite mantener un control adecuado. Donde hay control real, generalmente las cosas se hacen con mayor eficiencia y con mayor eficacia. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son aquellos mecanismos de control horizontal que son más importantes. Nos va a quedar pendientes para el otro año ver los mecanismos de control vertical, perdón. Ahorita solo vamos a abarcar los horizontales, pero es prácticamente que el último tema que nos quedaba por ver. Bueno, como les decía, el control horizontal, que es el que nos vamos a enfocar hoy, busca regular y controlar el Estado entre sus instituciones, ¿verdad? Esto para tener un control y un manejo correcto de este depósito de fe que hace la gente para el buen funcionamiento del Estado y de muchas formas, ¿verdad? Entonces, el control horizontal sirve para eso, tener control, ¿verdad?, de las cosas. La interacción entre poderes siempre va a ser muy importante, las dependencias, las instituciones y el resto de entidades públicas, puesto que las entidades públicas es precisamente eso, están abiertas al público y están en función del público. Para eso están los empleados públicos, para servirle al público. Yo sé que en ocasiones esto no ocurre, que a veces es todo lo contrario, y a veces este control horizontal es demasiado exagerado. Hay choques de opiniones entre instituciones con índices vinculantes, es decir, con cosas vinculantes que no permiten avanzar al Estado con la velocidad que requiere de acuerdo a lo que nos plantea el mundo hoy en día. Entonces tenemos un sistema que es demasiado burocrático. ¿Qué es la burocracia? Es los procedimientos que se deben de seguir, el paso a paso que se debe seguir para tener un buen control y hacer las cosas de manera correcta. Bueno, dentro del control horizontal que vamos a tener el día de hoy, el más importante es el que hacen los tres poderes del Estado. El primero es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está encabezado por presidente y ministros. Ministro de Salud, Ministro de Educación, Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Cultura, Ministro de Agricultura, de Infraestructura, de Vivienda y Urbanización, de Planificación, de Economía, entre otros, ¿verdad? El Poder Ejecutivo tiene algunas potestades, principalmente dirigir el país mediante políticas con esos ministerios, ¿verdad? Pero también tiene otras que hace control horizontal, como sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por el buen cumplimiento de las leyes. Ellos no formulan leyes, no crean leyes, ¿verdad? Ellos proponen leyes, pero los que se encargan de hacer eso es el Poder Legislativo, que lo vamos a ver más adelante. Vigilar por el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, rendir a la Asamblea Legislativa los informes que se le solicite de acuerdo al uso de sus atribuciones y nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, así como empleados y funcionarios que tienen cargos de confianza. Hay cargos que se llaman cargos de confianza. ¿Qué quiere decir, chicos? Que esos cargos yo los nombro de acuerdo a la confianza que yo deposito en ese empleado. Y hay gente que no comprende que son cargos públicos, sí, pero son de confianza. Es decir, son personas que tienen que estar alineadas tal vez a mi forma de pensar o no del todo, pero que sí vayan a cumplir una función porque yo estoy confiando en ellos en ese cargo. Dígase los ministros, ¿verdad?, que los nombra el presidente. El tema más importante que tiene el Poder Ejecutivo es que ellos promueven las leyes, pueden promover que se apruebe alguna ley o en el periodo extraordinario llevar una propuesta de ley para que la Asamblea Legislativa la apruebe, o pueden vetar la ley. El presidente puede hacer un veto de ley, como lo que pasó con la ley de marchamos, ¿verdad?, que era una reducción porcentual de los marchamos, y el presidente dice que va a haber un desfalco económico para el Instituto Nacional de Seguros y decide vetar la ley. ¿Qué es vetar la ley? Es como congelarla la ley, es como ponerla al congelador para que se vuelva a revisar y se busque aprobar de nuevo. Hay veces que se hace, hay veces que no se hace, dependiendo del tiempo.
Segundo, tenemos el poder legislativo, que el poder legislativo es el primer poder del Estado que se encarga de dictar, reformar, derogar y darles interpretación auténtica a las leyes. ¿Okay? Entonces es la Asamblea Legislativa con 57 diputados los que se encargan de aprobar las leyes y los presupuestos nacionales, que esa es otra cosa muy importante. También autoriza al Ejecutivo declarar el estado de defensa nacional en caso de que haya una alteración a la paz, admitir o no las acusaciones que se interpongan contra el presidente de la República y vicepresidentes, y decretar la suspensión de cualquier funcionario público por delitos. El poder legislativo tiene ese poder. Entonces, el primer poder del Estado. Por último, tenemos el poder judicial, que se encarga de todas estas leyes que aprueba el legislativo en congruencia con el ejecutivo y todas estas políticas, se encarga porque se cumplan esas leyes, y en caso de que no se cumplan, establece las sanciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el poder judicial conoce las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, contenciosas administrativas y la de calidad de personas que intervengan. Ellos se encargan de resolver y juzgar los conflictos de acuerdo a la legislación parcial o imparcial de la persona. En realidad debería ser siempre imparcial y objetiva. A veces no ocurre, ¿verdad? Y ejecutar las resoluciones que pronuncie con la ayuda de la fuerza pública si es necesario. Y hay otra institución que se encarga también de hacer un control horizontal, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Este edificio donde uno va a sacar la cédula cumple una función muy importante. De hecho, se le llama el cuarto poder de la República porque es una institución o es un poder del Estado que es independiente a lo que hace el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ellos manejan todo lo que es el tema de elecciones, padrón electoral, registro civil, y las actas. Ellos se encargan de todo eso. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones, considerado ese cuarto poder de la República, lo que hace es que interviene en temas de elecciones, es el que lleva el registro de nacimientos, fallecimientos, fecundidad, mortalidad, de ingresos y salidas del país. Se encarga de armar el padrón electoral, que es la lista de los votantes, de acuerdo a todos estos componentes y más. Y se encarga de velar por la pureza del sufragio, por la pureza del voto. Es decir, que el voto que usted emite en su mesa llegue a ser contabilizado y llegue a ser contado, ¿verdad? Dentro de las funciones del tribunal tenemos convocar a elecciones populares, nombrar a los miembros de las juntas electorales, interpretar de forma exclusiva la materia electoral. Eso es fundamental. Todas las leyes que se creen en materia electoral las hace la Asamblea Legislativa, pero ellos son los que la interpretan. Ellos son los que toman las decisiones con esa ley. Y se investiga y pronuncia sobre las denuncias si hay fraude electoral, por ejemplo, o cuando hay alguna estafa con el partido político. Es el que cuenta los votos, eso es lo que dice ahí, escrutinio definitivo de los votos, lo hace el Tribunal Supremo. Dicta las medidas para que los procesos electorales se desarrollen con las garantías y libertad, y es el que declara ganador a los presidentes, vicepresidentes, diputados, alcaldes, síndicos y regidores. ¿Okay? Ellos son los que dicen, ok, ganó este, ganó este, ganó este. No hay nadie más que lo pueda hacer. Un presidente no puede llegar y decir, mira, si ganó este otro, o ganó este tal diputado, o ganó tal alcalde. Eso no lo puede hacer el presidente. Tiene que ser el Tribunal Supremo de Elecciones con la validación de sus magistrados. En relación con otros poderes, el Poder Ejecutivo debe respetar el presupuesto que tiene el tribunal, que es un presupuesto bastante elevado. En cuanto al Poder Legislativo, es el que se encarga de administrar las plazas que va a tener cada provincia de acuerdo a la población. Y en caso de que se vaya a crear una ley con carácter electoral, tienen que consultarle al Tribunal Supremo de Elecciones, porque ellos son los que interpretan esa ley, como lo dije repetidamente. Después tenemos otras dos instituciones que también hacen un control horizontal, que la primera de ellas es la Procuraduría General de la República.
Se le conoce también como el abogado del Estado y lo que hace es que representa al Estado en negocios, actos y contratos que se transmiten con entidades financieras, nacionales o internacionales, con tribunales aquí propios, con organizaciones internacionales, etc. ¿Verdad? La Procuraduría busca mucho lo que es la lucha contra la corrupción. Después tenemos al ente de máximo control horizontal que existe, que es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el contador del Estado. Lo que hace es fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos de cada una de las instituciones públicas que hay en este país. Entonces, por eso la Contraloría es tan importante, porque ellos se encargan de velar porque el dinero que están asignándosele a cada una de las instituciones se maneja de manera correcta, eficiente y que se aplique de acuerdo a el dinero asignado. ¿Qué pasa con la Contraloría? A pesar de que tiene esa gran función y que en muchos de los casos la Contraloría lo hace, emite informes y a veces los informes son totalmente ignorados por las diferentes autoridades políticas que se deberían de encargar de velar porque se cumpla la ley, ¿verdad? Que eso no le toca a la Contraloría. La Contraloría simplemente entrega un informe con rendición de cuentas y le dice al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, aquí están las cuentas, esto está pasando con tal institución, estas deberían ser las normas sancionatorias y esto es lo que debería ocurrir. Ya le queda a los demás ver si se ejecuta o no se ejecuta, ¿verdad? Este es el edificio de la Contraloría General de la República, lo encontramos en La Sabana, y este es el de la Procuraduría General de la República, que lo encontramos en San José. Otro organismo que se creó es la Sala Constitucional, la mal llamada Sala Cuarta, que es donde se pueden poner los recursos de inconstitucionalidad, es decir, cuando hay una violación sobre la Ley Suprema de Costa Rica, la Constitución Política. Es una disposición o es una dependencia, de la Corte Suprema de Justicia, es decir, del Poder Judicial. La Sala Cuarta se busca, o lo que busca, su objetivo como tal, la Sala Constitucional, que es el nombre oficial, es velar porque se cumplan los derechos, garantías, deberes, obligaciones del Estado, de los costarricenses, con la Constitución. Es decir, que no se esté violando la Constitución política, porque la Constitución política es el grado más elevado a nivel judicial de Costa Rica. No hay nada por encima, ni los tratados internacionales, ni las organizaciones internacionales, ni ninguna ley, ni ningún decreto puede estar en contra de lo que dice la Constitución. Ninguna. Y para eso está la Sala Constitucional. Entonces hay muchos proyectos de ley que pasan todo el proceso, el presidente los aprueban los diputados, pero llega a Sala Constitucional, tiene algún problema con la Constitución política, hay algún choque de intereses y eso hace que no se pueda aprobar. Uno puede acudir a la Sala Constitucional a poner un recurso de inconstitucionalidad, que es, como les decía, un recurso para luchar por mis derechos. Otra que tenemos es la Defensoría de los Habitantes, que es la encargada de proteger el cumplimiento y los intereses de los habitantes del país. Ellos defienden más que todo lo que son temas de derechos humanos, vela por el buen funcionamiento del sector público, y vela mucho por el tema de la moralidad, la justicia, el ordenamiento jurídico nacional. El problema de la Defensoría de los Habitantes es que los informes que hace y las sanciones que promueve son de carácter moral, es decir, no tiene ningún apego legal, no hay una sanción legal para las personas que estén faltando a algo que la Defensoría haya dicho, pero que sí tiene cierto peso sobre el Estado para estos informes tomarlos como punto de referencia para ya encontrar otras soluciones legales, ¿verdad? Ese es el cumplimiento de la Defensoría de los Habitantes. El otro que es muy importante y que ha tomado mucha participación con la ministra Pilar Garrido es el Mideplan o Ministerio de Planificación y Política Económica. El Mideplan lo que se carga es, junto con el Ministerio de Hacienda, plantear cuál es la política económica del país, ¿verdad? Hace planes operativos entre las instituciones, evalúa el Plan Nacional de Desarrollo, que es como la agenda política convertida al plan como tal a ejecutar, vela por la rendición de cuentas de las instituciones, por el uso óptimo de los recursos públicos, y el Mideplan se encarga de precisamente eso,
de hacer una planificación económica del país. Bueno, contamos con tanto dinero, esto es lo que se va a repartir, esto es lo que le toca a cada uno en función de lo que dice la Constitución y las demás leyes. Y el Mideplan cumple esa función, que ahorita ha cobrado mucha importancia por todo el tema del crisis fiscal y el hueco fiscal y el déficit fiscal que ¿verdad? Estamos teniendo más egresos, o sea, más salida de dinero que ingresos para el Estado. Hay otras organizaciones de control horizontal como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, que la ARECEP se encarga de aprobar las tarifas de los servicios públicos, agua, luz, autobuses, rutas de servicio, taxis y todo, ¿verdad? Y ver por qué se cumpla de esa manera, ¿verdad? Esos precios que ellos se ponen. Investiga quejas, resuelve quejas también en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Entonces, cada vez que hay un alza de los servicios públicos, dígase, por ejemplo, gasolina, va aprobado por la ARECEP, ¿verdad? La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Tenemos Tribunal Ambiental Administrativo, que es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía. Ellos se encargan de ver porque las construcciones principalmente estén acorde a el país ecológico que nosotros somos, ¿verdad? Que cumpla con todos los requisitos ambientales, esa nueva construcción o eso que se está haciendo nuevo, y también establece cuáles son las indemnizaciones en relación con el daño al medio ambiente. Por ejemplo, que una empresa está contaminando un río, el Tribunal Ambiental Administrativo suspende la operación de la empresa y le puede poner incluso una multa para que se cumpla. Una muy importante, que es una dependencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, es la Defensoría del Consumidor. Cada vez, chicos, que ustedes tengan una situación con la compra de algún artículo donde ha salido dañado o en garantía no se quiere resolver el problema, para eso está la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Para que se cumpla con los derechos que tienen esos consumidores. Entonces investiga, resuelve denuncias, plantea a la ciudadanía también cómo defenderse en caso de que haya un abuso de algún comerciante para con la persona, y ordene cuando sea necesario la devolución del dinero o el cambio del producto en caso de que así sea, de que lo requiera, ¿verdad? Aquí hay algunas de las cosas que ve la ARECEP, por ejemplo, agua potable, electricidad, tren, taxi, autobús, gasolina, correos, puertos, etcétera, etcétera. La Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Y el Tribunal Ambiental Administrativo. Y eso sería, chicos, en cuanto a lo que se refiere a mecanismos de control horizontal. Espero que hayan podido aprender sobre esta lección y que tengamos un poquito más enterados de todas aquellas instituciones que hacen este control horizontal. Como les digo, a veces es entorpecido el control que se hace, es malo porque hay funciones que se replican. Ahí lo vimos, ARECEP con Contraloría General de la República, por ejemplo, o Contraloría con Procuraduría, ¿verdad? Entonces hay choques que a veces eso lo que genera es burocracia en exceso, ese control excesivo, y eso hace que los planes se retrasen y no se avance con la agilidad que nos demanda el país. Así que sin más que decirles, chiquillos, muchas gracias por todo. Un placer para mí haber estado con ustedes durante este año, y espero saludarlos en la clase del día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Chao. Esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros.
Yo cargo saco sobre mi cabeza. Yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol. Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala. Peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito. Mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote. Pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores mis cachetes.